de plan de redacción. Es un ejercicio que consiste en reordenar un conjunto de unidades informativas. En examen de admisión podrían ser frases, o algo más complejo, podrían ser oraciones. Y nos vamos a basar en estructuras textuales básicas. ¿Por qué digo estructura textual básica? Porque los textos son diversos. Hay textos científicos, textos literarios, textos filosóficos, pero se entiende que uno de esos textos va a ser calificado como el referente, el básico, el formal. Nosotros vamos a ordenar un texto basándonos en el texto formal. Y además nos vamos a avanzar en los principios, que rigen en la redacción. ¿Sí? Reiteramos, la labor de redacción es una labor bastante compleja que en la medida de que uno investigue, lea y conozca a los maestros de la redacción, pues va a ser una cuestión sencilla. En examen de admisión lo que nosotros vamos a hacer simplemente es ordenar. No vamos a investigar información, no vamos a ir a la biblioteca a cosechar información, no. Nosotros tenemos las 5 informaciones. Bueno, a veces pueden ser 4 unidades informativas, dependiendo de la universidad, ¿sí?, a la que postules. O sea, son 5 y a veces son 4 unidades informativas. Que lo que tenemos que hacer es reubicar, reorganizar. ¿Cuál es esa estructura ideal de un texto? Se entiende formal. Bien, el texto formal está constituido por 3 partes. ¿Cuáles son? El primer elemento, la primera parte en un texto formal se denomina introducción. Aunque también se le llama inicio. Es la primera parte en un texto formal. La segunda parte se denomina desarrollo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el contenido de una introducción? Supongamos que el tema de investigación tiene que ver con la literatura. Y supongamos que el profesor, el catedrático, te dice: la próxima semana vas a exponer y me vas a presentar un trabajo monográfico sobre un cuento del maestro Julio Ramón Ribeiro. Supongamos el cuento Alienación. ¿Ya? Alienación. En la introducción de tu trabajo escrito, de tu monografía, de tu texto, ¿qué iría? No puedes hablar directamente sobre alienación. ¿De qué trata? Lo primero que tienes que establecer en tu trabajo redactado es una introducción. Y esto también es válido para la exposición. Cuando uno expone o cuando uno redacta, la primera parte se denomina introducción. Y no puedes ir de manera directa a lo que es la definición. No. El primer elemento en una introducción se denomina presentación. Si el trabajo es hablar sobre el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, en esta presentación yo podría hablar primero sobre un esbozo biográfico del autor. En este caso, ¿quién es Ribeiro? De manera muy concisa.
y hablar también sobre los principales cuentos, las principales obras del maestro Ribeiro. Presentación. Una vez que he presentado, podría dar una información de carácter etimológico, el origen de la palabra. A eso se denomina etimología. Etimología. Y complemento de la etimología es la definición. Bueno, en el caso del trabajo de alienación de Julio Ramón Ribeiro, no vamos a decir la alienación viene de tales voces. No, en ese ejemplo no funciona la etimología, pero sí podría funcionar de repente si es un trabajo de corte científico sobre el tema de la célula. Si el tema de la célula, antes de la definición, antes de decirnos qué es la célula, primero plantearíamos de qué voces se origina la palabra célula, del latín, del griego, del árabe. Eso es etimología, historia de la palabra. Una vez que conozco la historia de la palabra, el origen de la palabra, pasaría a lo que es la definición. ¿Correcto? Ya lo presenté, ya lo definí y ahora hablaría del origen. Profesor, ¿pero el origen no es lo mismo que etimología? No, no es lo mismo. Porque en la etimología usted solamente habla sobre el origen de la palabra, la historia de la palabra, cómo aparece la palabra en la historia. Pero cuando hablamos de origen, en este caso del cuento Alienación, podríamos informar en nuestro trabajo sobre cómo es que Julio Ramón Ribeiro escribió Alienación, cuáles fueron sus fuentes, qué tuvo que pasarle a Ribeiro en vida para que se inspire y pueda escribir el cuento Alienación. A eso me refiero con origen, no me refiero a la historia de la palabra. Una vez que hemos abordado la introducción, presentado, definido y señalado el origen, pasamos a la parte más importante del texto, formal, el desarrollo, también conocido con el nombre de cuerpo. El desarrollo en lo que es un texto también se denomina cuerpo. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el desarrollo? Vamos a plantear que es el análisis. Análisis del tema. Desmenuzamos el tema. En este caso, ¿a quién desmenuzamos? ¿A quién analizamos? Al cuento de Ribeiro, Alienación. Una vez que lo hemos desmenuzado, analizado, vamos a señalar las características, las cualidades, las propiedades. Segundo elemento entonces, características. Luego de las características que hemos enumerado, podríamos dar paso a una clasificación, a una tipología. ¿Sí? Tercer elemento entonces, clasificación. Ya está. Ya analizamos, producto del análisis caracterizamos y después clasificamos. En el caso del ejemplo del cuento Alienación, la clasificación podría referirse a si es un cuento meramente fantástico, de repente es un cuento policíaco, de repente es un cuento de corte social, etc. ¿Sí? A eso nos referimos con clasificación. Profesor, pero falta un elemento. Es cierto, falta el tercer elemento que va a complementar lo que es la estructura ideal de un texto, repito, formal. Ese tercer elemento se denomina conclusión. ¿Sí? Conclusión.
también llamado cierre. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la conclusión? Bien, podríamos señalar en primer lugar que ofrecemos un resumen, una recapitulación de todo lo dicho anteriormente, una especie de síntesis, como para subrayar lo más importante abordado a lo largo de todo el texto. ¿Sí? Podríamos señalar comentarios, puntos de vista, también llamado opiniones, que pueden ser opiniones, comentarios del autor del texto, en este caso nosotros como estudiantes en la universidad, o también se podrían citar opiniones, comentarios, puntos de vista de otros autores. En el ejemplo Alienación de Maestro Ribeiro, podríamos citar una opinión de otro literato, quizá famoso, sobre el cuento, ¿no? De repente, ¿qué opina? ¿Cuál es el punto de vista de Vargas Llosa sobre el cuento Alienación? Y podríamos ubicarlo acá en comentarios. O sea, no solo es el comentario del autor del texto, también se puede citar comentarios. Finalmente, podríamos señalar recomendaciones. ¿Sí? Cómo leer el cuento, cómo leer los párrafos, qué considerar, qué haber leído antes, qué cuentos se parecen a este para poder tener un mejor entendimiento del mismo. ¿Sí? Esto ha sido entonces la estructura ideal del texto.